Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted necesita saber. Transmitimos directamente desde los estudios de Unción Televisión en la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de La Suay, lugar donde el día de ayer culminó un nuevo gabinete itinerante realizado en el cantón Sixic. Sin duda alguna, esta semana nuevamente el debate del proyecto de ley de recursos hídricos se puso en evidencia tras las fuertes protestas realizadas por los indígenas agrupados en la Conalle y que dejaron decenas de policías heridos en varios sitios del país. Pero al mismo tiempo, un rechazo generalizado de la población que sufrió las consecuencias del cierre de vías, especialmente en la zona norte del Callejón Interandino. Al respecto nos acompañarán en este programa el gobernador de la provincia de La Suay, Leonardo Berresueta, Juan Pablo Martínez, miembro del Foro Regional del Agua, y la alcaldesa de Sixic, Aramita Jiménez. Nos acompaña también en esta oportunidad Karina Crespo, periodista y presentadora de esta estación televisiva, para conducir el desarrollo de este espacio de información. ¿Qué tal, Karina? Bienvenida. Gracias, Marco Antonio y amigos del Ciudadano TV. Es un gusto acompañarles en una nueva edición de este programa que abordará una serie de temas relacionados con el desarrollo productivo y social del Sixic y su zona de influencia, como por ejemplo la actividad turística y minera que se desarrolla en Sixic. Pero también abordaremos el apoyo que busca en Quito el derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, así como la expectativa generada en Manabí por la próxima construcción de la refinería del Pacífico. Pero vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Un sondeo realizado en 11 ciudades por la encuestadora Credit Management Solutions revela el altísimo porcentaje de rechazo a las movilizaciones violentas protagonizadas por los indígenas durante esta semana contra la ley de recursos hídricos que se tramita en la Asamblea. El Gobierno Nacional mostró su apertura al diálogo en el debate a la Ley de Recursos Hídricos, por lo que el Ejecutivo acogió la decisión tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, en el sentido de efectuar una consulta prelegislativa a los sectores indígenas y otras nacionalidades sobre la ley. En acuerdo con el mandato de la Corte Constitucional, que establece unos mecanismos específicos de la consulta a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se abra ese periodo de consulta tal como establece la Corte Constitucional. Este planteamiento se da en base a lo dispuesto por la Corte Constitucional, mediante sentencia emitida el 18 de marzo de 2010 y publicada en Registro Oficial número 176 de 21 de abril del mismo año. Eso significa, obviamente, que la ley de aguas se prorroga para poder hacer ese proceso de consulta que durará algunos meses, quizá 5 o menos. A decir del bloque de gobierno, esta iniciativa posibilitará la consulta sobre la ley en todos los sectores. Es la salida, además, que pone un ejemplo en el mundo entero, al ser el primer país que cumple con el 169, es el primer país, es la posibilidad de que los sectores puedan ser consultados, decidir, ser consultados. Mientras nosotros no produzcamos la ley a que esa sentencia se refiere, sentencia que recién salió publicada el 21 de abril, entonces nosotros tenemos que acatar la disposición de la Corte Constitucional. Sin embargo, a pesar de esta decisión, las acciones de protesta por parte de cierta dirigencia indígena continúan. Situación que, según la encuestadora CMS, un 87% de la población rechaza todos los efectos que ha tenido el debate de la ley de aguas. Según la encuestadora Credit Management Solution, el 81.59% de consultados dijo que no apoyaría a los indígenas a derrocar al gobierno, mientras un 81.42% dijo conocer sobre el trámite del proyecto frente a un 18.58% que lo desconoce, mientras un 64.54% calificó como correcta la actuación de la policía, a diferencia de un 35.46% que le reprobó. Esto a propósito del cierre de carreteras que se registraron en la Sierra Norte por parte de algunas dirigencias indígenas y que dejó como saldo varios policías heridos. La movilización, la
La manifestación está permitida, lo que no podemos aceptar es que se cometan delitos como el cierre de vías, como atentar contra los bienes públicos, los bienes comunitarios, los bienes privados, la integridad de las personas, la libertad de las personas, el secuestro de personas. Eso la policía está en la obligación de actuar y por lo tanto actuará siempre, por supuesto, bajo el rigor de los buenos procedimientos y también estaremos vigilantes de que la policía actúe siempre apegada a las normas constitucionales. Por su parte, el presidente de la República, Rafael Correa, rechazó la actitud que han tenido ciertas organizaciones indígenas y cómo éstas actúan y hacen sus convocatorias. Ustedes sí saben que en el 2005 el Ministerio de Educación da $200.000 a la Federación Shuar y $250.000 a la CONAIE, que el año 2000 han recibido más de $2 millones, que respondan ante sus comunidades dónde están esos dólares, qué han hecho con toda esa ingente cantidad de recursos. Ahí están las cuentas, señores. Según el Ejecutivo, la decisión de la Asamblea Nacional de postergar la votación del proyecto de ley de recursos hídricos es una oportunidad adicional para continuar socializando esta ley. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. El pasado fin de semana, Laura Chinchilla se posesionó como nueva presidenta de Costa Rica, país sudamericano que demuestra una vez más su profunda vocación democrática mediante elecciones libres y directas, donde sus habitantes resolvieron ratificar la tendencia ideológica socialdemócrata del Partido de Liberación Nacional, movimiento del cual también forma parte su antecesor Óscar Arias. El Ciudadano TV acompañó a la delegación ecuatoriana que participó el pasado 8 de mayo de este gran festejo democrático. Sí, juro. Con este juramento, Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, se comprometió a trabajar para mantener a su país con el liderazgo moral en el mundo que aseguró mantiene, gracias a la defensa de la paz, la libertad y los derechos humanos, requisitos básicos para consolidar una verdadera democracia. Hago hincapié en este compromiso constitucional porque contiene los valores más altos del ser humano y de la democracia, que a toda costa debemos mantener y fortalecer, por representar criterios capaces de orientarnos sobre los problemas del país y del mundo. Así celebró la renovación del rito democrático en la democracia más antigua de América Latina, que aseguró invita a disfrutar lo que le pertenece al pueblo, que ha forjado mediante su talento y su trabajo, pero también impulsa a abrirse con generosidad a los que tienen poco o carecen de todo. La democracia sin responsabilidad ahoga la libertad. El disentimiento enriquecedor de la democracia sin la contrapartida de la responsabilidad desemboca en el caos y en la ingobernabilidad. Son criterios compartidos por el presidente Rafael Correa, quien asistió al cambio de mando presidencial en Costa Rica, donde reafirmó su posición con respecto al golpe de Estado en Honduras y su preocupación por si esto pudiera repetirse en la región. Sería un presidente nefasto, que será un golpe de Estado al más burdo, estilo de los 60, bayoneta en mano, expulsando al presidente democráticamente electo. Después de unos meses se hacen elecciones y no pasó nada. Sería terrible para la región ecuatoriana. Por ello hizo un llamado para pensar en el futuro y en la institucionalidad de América Latina. No se puede reconocer un gobierno nacido de unas elecciones después de un golpe de Estado. Pero la presencia del mandatario ecuatoriano en tierras ticas sirvió además para fortalecer y acrecentar las relaciones comerciales entre los países de Sudamérica y Centroamérica. En el caso de Ecuador, ya se está trabajando para conseguir que la balanza comercial con Costa Rica crezca. Estamos en eso justamente tratando, y el presidente Correa tiene muchísimas expectativas, mucha ilusión de justamente venir acá para establecer una balanza comercial más equitativa entre Ecuador y Costa Rica. Pero también buscamos acercamiento UNASUR-Centroamérica. Yo creo que eso se va a dar, que eso se dará poco a poco, no solo en el plano comercial, insisto, o sea, no se trata de hacer grandes mercados, se trata de hacer grandes naciones. El presidente Rafael Correa aprovechó su presencia en Costa Rica para reunirse con los cerca de 1,000 ecuatorianos que viven en ese país, a quienes entregó su mensaje de trabajo en beneficio de la comunidad migrante ecuatoriana. Cristian Caiza, El Ciudadano TV.
Pero mientras Costa Rica festeja su proceso democrático, Honduras aún se muestra dividida. El expresidente de esa nación, Manuel Zelaya, depuesto en un golpe de Estado el 28 de junio del año 2009, visitó Ecuador esta semana. El exmandatario entregó al presidente Rafael Correa, quien preside la Unión de Naciones Sudamericanas, una propuesta de acuerdo político para el restablecimiento de la democracia y reconciliación nacional en ese país. Zelaya aspira el apoyo de UNASUR para que Honduras vuelva al concierto de las naciones por medio del cumplimiento de una agenda que procure restituir todos los derechos fundamentales de la población. En esta semana llegó hasta el Palacio de Carondelet el expresidente hondureño Manuel Zelaya, quien presentó al primer mandatario ecuatoriano en calidad de presidente de la UNASUR una misiva en la que se contempla un plan para el restablecimiento de la democracia en Honduras. El derrocado ex jefe de Estado hondureño entregó al presidente Correa un documento con 6 puntos. Entre ellos pide que se dé garantías para el ejercicio de la libertad democrática en Honduras y que se permita debatir y decidir sobre la necesidad de su establecimiento. Con el fin de que Honduras pueda volver al concierto de las naciones, cumpliendo una agenda de respeto a los derechos humanos que están siendo terriblemente violados en nuestro país. También solicitó garantizar el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos en su país. Que se den las garantías constitucionales para que las personas que estamos exilados, que estamos expatriados, que hemos sido desterrados, podamos regresar a nuestro territorio y que se nos respeten todos nuestros derechos civiles y políticos y que cese la persecución. Pidió separar de sus cargos a los principales responsables del golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya, al tiempo que criticó la Comisión de la Verdad que se instaló en esa nación. En contra de los opositores o de los que hemos denunciado este cruento golpe de Estado cívico, civil y militar que se dio en nuestro país. El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya fue secuestrado por militares y expulsado de Honduras hacia Costa Rica por la intención del mandatario de realizar una consulta popular que abriera camino a la reelección presidencial, cuyos resultados, según encuestas realizadas días antes del golpe de Estado, le hubieran sido favorables. En la reciente cumbre extraordinaria de la UNASUR que se realizó en Argentina, se ratificó el rechazo de todos los países de América del Sur al golpe de Estado que ocurrió en Honduras. Hasta la fecha, la mayoría de países no reconocen el gobierno de Porfirio Lobo. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Y tal como anunciara el primer mandatario, esta semana fue posesionado Freddy Ehlers como nuevo ministro de Turismo, cartera de Estado que con la salida de Verónica Sion estuvo a cargo del secretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado. El primer mandatario resaltó que el Ecuador tiene todo para convertirse en una potencia turística, mientras el flamante ministro dijo que somos la esencia de Latinoamérica y del mundo. Por lo tanto, muestra su primera tarea y será conquistar nuevos mercados y motivar a los ecuatorianos a conocer y disfrutar de nuestras maravillas. Y ellos han construido algo nuevo, un gran trabajo, ese ministerio que no tenía dinero y que ahora tiene un presupuesto respetable y que podría subir, me han dicho, mucho más para que el mundo conozca el Ecuador, conozca lo que somos en todas partes del mundo, pero que venga ¿a qué acá? Que venga no solo a ver la geografía, sino que venga a ver cómo se está construyendo una nueva civilización. Porque aquí están haciendo, creo yo, la nueva era. Y estamos seguros que Freddy precisamente va a realizar así su trabajo. No solo se va a ocupar, no solo se va a preocupar, va a ser una vocación de servicio, un vocare, el llamado en latín, ¿verdad? Llamado a servir. En otra información, el denominado cuarto puente que se construye sobre el río Babahoyo en la ciudad de Guayaquil deberá culminarse el 31 de diciembre. El primer mandatario reiteró que no se ampliará el plazo de entrega de la obra y se aplicarán las multas diarias en caso de que no le transfieran al Estado. La obra incluye vías de acceso a La Puntilla y Durán, así como otras obras de mantenimiento de la carretera La Puntilla, La Aurora, Puerto Vicente, Rocafuerte. En 7 meses, el viaducto que conectará Guayaquil con Durán y a su vez con el resto del país, el denominado cuarto puente, deberá estar listo. Así lo sentenció el primer mandatario, Rafael Correa Delgado, quien manifestó que para esta obra no se otorgará ninguna prórroga. El espacio por ejemplo, la compañía me trae en cuenta el 2017, una multa con el arma, yo quiero mucha China, pero quiero más a mi país, no me traigan características. Pero para ayudar, aquí tenemos los talleres de ferrocarriles.
El jefe de Estado, junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, en compañía del gobernador del Guayas, representantes de la fiscalización y de la contratista, supervisaron el pasado martes 11 de mayo el avance en la construcción del puente sobre el río Babahoyo, el cual tendrá 1.975 metros de longitud, cuyo contratista es la compañía china Huanxin Road. La ampliación les da plazo hasta diciembre, fin de año. Lo ideal es que termine en esa época, no en ese momento, eso es lo ideal. Durante el recorrido que inició en el sector de Acuamarina, el primer mandatario y la ministra Duarte constataron el avance físico, que al momento registra un 45%, y observaron los trabajos en las bases, estructuras y accesos al puente. Pero le insisto, o sea, el puente va a ayudar, pero allá se nos embotella el tráfico, que se requiere un paso elevado, que ya estamos diseñándolo. Ojalá pues lo podamos construir lo más rápido posible. Por el cuarto puente podrán ingresar más de 50.000 vehículos por día. La contratación de esta obra ha generado empleo para más de 700 obreros guayaquileños. Con la entrega del viaducto estará concluido el complejo de la Unidad Nacional, que lo constituyen los puentes Rafael Mendoza Vilés, Carlos Pérez Perazo y el cuarto puente. En Guayaquil, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista al gobernador de la provincia de La Suay, Leonardo Berresueta. Siga con nosotros, esto es El Ciudadano TV. Continuamos aquí en El Ciudadano TV y esta vez vamos a dialogar en los siguientes minutos con Leonardo Berresueta. Él es el gobernador de la provincia de La Suay. Justamente aprovechando que nuestro programa se realiza aquí en los estudios de Unción TV en la ciudad de Cuenca, a propósito de la participación del gabinete itinerante presidido por el presidente Rafael Correa. Bienvenido, gobernador, aquí a La Ciudadano TV. Han sido unas semanas bastante complejas para La Suay y para algunas provincias del país por esta posición de ciertos sectores indígenas de no aceptar lo que significa un importante logro para el país, una ley de aguas. ¿Cómo se ha podido sobrellevar esta circunstancia? Bueno, muchas gracias. La situación en la provincia de La Suay la semana anterior se tornó un tanto compleja, por cuanto existieron algunas muestras de violencia por parte de algunos sectores de manifestación. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones de que toda manifestación pacífica es absolutamente garantizada por la gobernación en base a lo que establece la Constitución. ¿Violencia con heridos, con detenidos? Lamentablemente la policía llegó a aperturar la vía y fue recibida con piedra y palo, por lo tanto hubieron detenidos y hubo una situación que no quisiéramos que se repita. Frente a eso, lo que sí debo decir es que la policía actuó con toda la mesura del caso. Es decir, no hubo mucha violencia o exceso de violencia de la policía hacia los manifestantes. Se quiso subestimar de alguna manera la actuación de la policía. No existe un solo herido de las manifestaciones ocasionadas en la provincia de La Suay. Mejor hay policías heridos, tenemos policías con golpes de piedras en sus extremidades, uno de ellos fue llevado de urgencia a una casa asistencial, pero no ha existido un solo herido de la sociedad civil que haya sido reportado por estas manifestaciones. Y por ventaja, luego con el diálogo pudimos aperturar algunas vías en el sector de Nabón, por ejemplo, en la vía Cuenca-Loja, en el sector de La Ramada, pudimos aperturar la vía a través de la gestión de la gobernación con el diálogo. La vía se aperturó y el tránsito era normal. De todas maneras, viene un proceso bastante complejo, novedoso, nuevo en el país, que es la consulta previa, que pese a no ser vinculante, será fundamental para que más adelante se pueda aprobar esta ley de aguas. ¿Cómo mira usted esta decisión política a esta altura? Vinculante en el sentido estricto jurídico como tal, haría que no la posición de no poderla involucrar en el texto legal aprobado por la Asamblea, pero sí tiene un poder ciudadano de representación bastante importante que hay que tomarlo en cuenta. Justamente por eso el artículo 57 en el numeral 17 de la Constitución establece esta consulta prelegislativa. Por lo tanto, yo creo que el proceso como tal abre un espacio para que no sean los dirigentes, ojo, sino que sean las comunidades, pero también las los juntas de dirigentes. regantes, y además de los dirigentes, por supuesto, que puedan de una u otra manera ir debatiendo la ley, que puedan ir aportando sobre estos criterios. Creo yo que me parece un tanto absurdo, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que tan solo la dirigencia pueda manejar algunos términos sobre el tema de la ley. Tiene que también el legislador, quien va a construir la norma,
saber qué es lo que piensa la comunidad. Es decir, socializar mucho más. Mucho más, y abrir los espacios. Eso quiere decir que no estuvo lo suficientemente socializada o debatida en los sectores que debían conocer. Tal es así de que muchas de las personas que salieron a protestar no sabían el por qué justamente salían a protestar. Muchos con el temor de que les cobren una multa, por ejemplo, otros con el temor de que les quiten el agua en ciertas áreas y amenazados con que se les va a privatizar el agua. El agua no se privatiza. El concepto de este gobierno de izquierda, de este gobierno de revolución, es no privatizar absolutamente nada, pero sí respetar de manera total y abierta lo que establece la ley y la Constitución. En este sentido, usted ve con mucha expectativa entonces la posibilidad de esta consulta prelegislativa para que llegue a los amplísimos sectores de la comunidad que no han conocido este proyecto de ley. Sobre todo porque vamos a tener realmente una muestra de lo que la ciudadanía piensa, pero no sus élites, no sus dirigencias, sino la gente de base, la gente de las juntas de agua, de las juntas de regantes, de las comunidades. ¿Cuántas juntas hay aquí? ¿Con quiénes se va a conversar más adelante? Bueno, aquí tenemos grupos importantes, por ejemplo, como el Proyecto Nero, con quien tuvimos la posibilidad de recibirlos en la semana anterior en la gobernación, hicieron llegar sus propuestas. Con ellos se puede conversar de manera muy frontal. El Proyecto Nero acoge a muchísimas personas en la provincia de La Suay que están dentro de la Junta de Regantes. Hay la Junta de Regantes en el sector de Santa Isabel, en el mismo sector de Nabón. Es decir, en la provincia de La Suay podemos entrar en un proyecto importante de sociabilización de la ley desde la óptica fundamental de lo que será que la gente conozca el contenido de la ley. Ahora, aquí es un tema importante. Nosotros estuvimos en una marcha que se realizó hace algunos meses aquí en la ciudad de Cuenca, que justamente fue el inicio de la serie de protestas que las comunidades y dirigencias indígenas han llevado a cabo en este tiempo en el país. Pero allí se pudo advertir lo que el presidente denunció en su momento determinado, la presencia de ONGs que auspician y que ayudan a ciertos dirigentes indígenas y que lo financian. ¿Podría ocurrir algo similar en este proceso de socialización de la ley? Yo esperaría que no, tomando en cuenta de que será la Asamblea Nacional la que impulse este proceso. La misma Constitución y luego posteriormente la sentencia dada por la Corte Constitucional establece los tres mecanismos y los tres procedimientos para poder hacer esta consulta prelegislativa. Por lo tanto, aquí no queremos de que esta consulta prelegislativa tenga un manoseo político, que tenga ningún manoseo de ninguna organización no gubernamental, que no tenga nada que ver con el proceso de la ley, sino al contrario, sea un proceso ciudadano desde las bases para la construcción de la ley. Ahora la gobernación de la provincia de La Suay está presta, está lista entonces para brindar todo su contingente para que esto sea efectivo. Hemos conversado con el presidente de la Asamblea a fin de que, y le hemos puesto a consideración de él, todo el aparataje gubernamental que desde la gobernación de La Suay podemos darlo a través del gabinete provincial para poder llegar a hacer esta sociabilización y esta consulta prelegislativa en la provincia de La Suay, el tiempo que nos tome. Es decir, no se trata de ponerle fechas, se trata de que hablan de tengamos 5 o 6 meses. ¿Usted ve posible eso? Yo creo que podría realizarse, sin embargo, no deberíamos hablar de una camisa de fuerza en función del tiempo, sino más bien del resultado efectivo que tengamos para construir la ley. Gobernador, había otro tema que era importante acá y que es importante en la provincia de La Suay, la minería. ¿Cómo se está llevando a cabo después de que se aprobó justamente la ley? No, la ley de minería está en vigencia y establece la forma importante en cómo el Estado va retomando la rectoría en materia de minería. En la provincia de La Suay tenemos dos puntos fundamentales y críticos. El uno es en el sector de Quimsacocha, en donde tenemos una gran reserva aurífera que puede ser explotada, está en fase de exploración, y en el caso de Ponce Enríquez, en donde la minería es una actividad normal de la zona. Sin embargo, frente a todas estas circunstancias, consideramos de que los parámetros para poder entrar a una explotación minera tienen que ser muy consensuados, muy delicadamente establecidos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, porque la ley de minería le ha devuelto la rectoría al Estado, le ha devuelto la posibilidad de que si es que va a existir explotación minera sea controlada por el Estado y que no sea controlada por ciertos grupos. En esa medida creo yo que en la SUAY vamos entrando en un proceso importante, si bien hay sectores que se oponen al tema minero, pero también no vamos a permitir de que el producto de la explotación como tal no quede para el Estado. Es decir, el proceso de todas maneras continúa, pese a ciertas trabas de ciertos sectores. Yo creo que existen algunos avances importantes para poder entrar a las siguientes fases en materia de extracción minera. Sin embargo, lo que siempre se ha dicho y se va a seguir
insistiendo es en el cuidado de las fuentes de agua, en el cuidado del medio ambiente, que es una situación que la misma ley la establece, la Constitución la establece. Lamentablemente existe alguna desinformación de algunos dirigentes hacia las bases, indicando de que vamos a entregar las fuentes de agua para la explotación minera, lo cual no es cierto. Por lo tanto, avanzamos en el proceso. Gobernador, una cuestión más. El país fue testigo todo lo que significó la Josefina y esta catástrofe natural que vivió la provincia de La Suay hace ya varios años. Pero la sensación es que esto podría repetirse y mucho más grande. ¿Cómo está esta situación de la Josefina aquí en la provincia? Las autoridades no hemos querido alertar ni causar conmoción en la ciudadanía. Sin embargo, frente a los estudios y frente a los informes dados por la CGPaute, por la Comisión de Gestión de la Cuenca del Paute y por la Dirección Regional de Minería, se establece de que existe explotación minera en la zona no autorizada, que existen algunos procesos de recuperación de suelos que no están siendo debidamente canalizados, que podrían ocasionar una desestabilización no solamente del cerro de la Josefina, sino de dos cerros adyacentes a la Josefina, el Xixío y el Mixquillacu, que son dos cerros de gran magnitud, que podríamos, en el caso de que tengamos un desastre como en el 93, tener una consecuencia multiplicado por 5, en algunos casos. Mucho más grave. Muchísimo más grave. Por lo tanto, las autoridades estamos tomando decisiones importantes. El COE provincial ¿Se va a prohibir la actividad extractiva en esa zona? Absolutamente. No se puede. ¿O ya se prohibió? Se prohibió con la Dirección de Minas toda la extracción minera en la zona 1. Lamentablemente, muchas de las decisiones no son acatadas, se hacen de manera ilegal. Por lo tanto, lo que hemos hecho como COE provincial es establecer un estado de emergencia, una situación emergente sobre la Josefina, y hemos pedido a través de la Secretaría Nacional de Riesgos se establezcan los informes necesarios para que sea el señor Presidente de la República el que conozca esta situación y que incluso considere, como de así considerarlo el señor Presidente, la declaratoria de estado de excepción sobre la zona 1 de la Josefina, que son lo que queremos evitar de que tengamos un desastre como el 93. Muy gentil, gobernador, por su presencia aquí en el Ciudadano TV. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil, entonces hemos dialogado con Leonardo Berresueta, gobernador de la provincia de La Suay. Vamos a continuar con más información con Karina aquí en El Ciudadano. Vea nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Nos vamos a un corte para luego conocer cómo avanza una de las obras más importantes para el desarrollo industrial de la provincia de Manabí. Ya volvemos. Expectativa entre los pobladores y autoridades seccionales de la provincia de Manabí ha generado la construcción de la Refinería del Pacífico, obra de gran magnitud cuyos avances ya comienzan a vislumbrarse. Un equipo del Ciudadano visitó el sitio cercano a la construcción y en donde los técnicos ya comenzaron los primeros estudios ambientales y de factibilidad para una de las inversiones más grandes del país. El complejo refinador y petroquímico del Pacífico ecuatoriano es una de las obras emblemáticas producto de los convenios de cooperación mutua entre Ecuador y Venezuela. La obra se construirá en Manabí y al momento se realizan los estudios de impacto ambiental con la participación de biólogos, arqueólogos, geólogos y un equipo socioeconómico. El estudio de impacto ambiental tiene algunas fases, ¿no? Comenzando con la línea base, luego viene la etapa en la cual nosotros hacemos un diagnóstico ambiental presente, ¿sí? Luego, teniendo la ingeniería básica del proyecto, determinamos las posibles afecciones que se puedan dar al medio ambiente y una vez comparadas las afecciones con el diagnóstico, determinamos un plan de manejo ambiental. Estos estudios estarán listos dentro de 11 meses. Mientras tanto, ya se tiene todo listo para ejecutar los estudios de ingeniería básica con un costo de $259 millones. La Refinería del Pacífico entra ya a realizar la ingeniería básica que permitirá establecer los costos definitivos de la refinería, los procesos que se van a implementar, procesos de refinación hablo. Esta nueva refinería del Pacífico, que tendrá la capacidad de refinar 300,000 barriles de petróleo diarios, generará 2,000 plazas de trabajo directas y 10,000 plazas indirectas, lo que beneficiará a los habitantes de las poblaciones asentadas entre Montecristi y Manta, cuyas autoridades ya han hecho propuestas de proyectos complementarios para la refinería. Ubicar lugares de desarrollo industrial, lugares de desarrollo agrícola, zona de asentamiento humano,
vía corredores viales. El complejo petroquímico se construirá sobre una extensión de 1.347 hectáreas, pero además contará con 1.750 hectáreas de bosque protector del medio ambiente, para el cual el municipio de Manta tiene listo un proyecto de complementación. Y para esto el municipio de Manta pone a consideración el proyecto de la utilización de las aguas de las lagunas de oxidación del Cantón Manta, que están a una distancia de 14 kilómetros, donde se ubicará este cordón protector o bosque amortiguador de los efectos de la refinería del Pacífico. Una de las poblaciones que se beneficiará del proyecto es el Aromal, donde sus habitantes reconocen la labor del gobierno nacional, que con esta obra desde ahora ya les está generando trabajo. Ya que venga la refinería, pues también ya habrá fuente de trabajo, pues habrá más ingresos. Ya nosotros estamos trabajando ya en eso, que han habido muchos ingenieros, han venido y ya hemos hecho contrato con ellos, hemos trabajado. Todos los comuneros de aquí, de este pueblo, queremos trabajar en ese proyecto de la refinería. Para la construcción de la refinería del Pacífico, Ecuador y Venezuela formaron una compañía mixta en la cual Petroecuador tiene una participación del 51% y Petróleos de Venezuela, PDVSA, el 49%. Se aspira a que la obra esté concluida en el 2013 o 2014. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Escuche Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil, en Radio Pública a través del dial 100.9 en Quito, 105.3 en Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5, frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, Capital Televisión canales 24 y 28 en Manabí, Unción Televisión Canal 25 en el Azuay y en cable CN Plus Canal 3. Tras el corte tendremos a la alcaldesa de Siksik, Aramita Jiménez. Nos encontramos, como ustedes saben, aquí en los estudios de Unción Televisión en la ciudad de Cuenca, con el programa El Ciudadano TV, el programa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Vamos a conversar sobre un tema que es de mucho interés y para ello hemos invitado a la alcaldesa de una población muy interesante aquí en la provincia de la Azuay, Siksik, la alcaldesa Aramita Jiménez, con quien vamos a dialogar los siguientes minutos. ¿Y por qué conversamos con ella? Porque justamente el gabinete itinerante del Gobierno Nacional se ha realizado en Siksik. Bienvenida al programa El Ciudadano TV. ¿Cuáles son las potencialidades que tiene este cantón tan importante aquí en la provincia de la Azuay? Muchas gracias, Unción, a usted por esta entrevista. Un saludo muy grande a todos nuestros sikseños y sikseñas, a la provincia de la Azuay y a nivel nacional. Quiero, a nombre de Siksik, darles la bienvenida, ya que como anfitriones que somos de esta venida del señor presidente, si bien es cierto, somos una población compuesta de 24.000 habitantes más o menos, y que estamos gustosos, felices de que para nosotros esta significación, esta venida del señor presidente, es un hecho histórico en nuestro cantón. No se había Nunca se había antes. producido antes. Nosotros teníamos la aspiración de que el señor presidente nos visite en las festividades de abril. Sin embargo, no tuvimos esa posibilidad, pero estamos gustosísimos de que ahora ¿cuáles son las potencialidades? Las potencialidades que tenemos nosotros en Siksik, le decía, es un cantón privilegiado, porque nosotros tenemos todo lo que es en turismo, tenemos arqueología, ecoturismo, tenemos paisajes, tenemos turismo religioso, tenemos también una gran producción de frutales, tenemos zonas hortícolas, lecheras y todo lo que Dios pueda bendecir. ¿Se ha podido dar a conocer o, como se dice, explotar adecuadamente todas las potencialidades que tiene? Bueno, nosotros consideramos de que son ejes que no fueron focalizados o tratados desde hace años. Parece que la parte social nunca tuvo el debido interés en la administración anterior. Sin embargo, nosotros lo hemos tomado, ya que en la Constitución mismo nos manda el derecho al buen vivir, a la alimentación,
y todo lo que, los derechos que tenemos los seres humanos. Entonces estamos tratando al máximo de canalizar como ejes transversales o directamente en convenios con quienes tienen este eje productivo, porque la municipalidad en sí no maneja. Y no tiene los recursos suficientes. Ahora, señora alcaldesa, conocemos que el anterior alcalde tuvo varios problemas políticos, varias dificultades con la población de Sixic. ¿Esto acarrea a que ustedes no tengan, como población, los servicios básicos prioritarios? Sí, yo pienso que sí, es un limitante para que en muchas cosas Sixic no haya avanzado. Tanto una mala administración, una eternidad en el cargo, yo pienso que no siempre da la posibilidad de tener aspiraciones, proyectos y sobre todo innovar la administración local, que debe ser en todo nivel, cada año ir innovando, mejorando todos los beneficios y los derechos que requieren nuestros ciudadanos. ¿Pero solo falta de recursos o falta de gestión que no se tiene los servicios básicos? Bueno, yo creo que fue falta de gestión, el hecho de que hayamos tenido estos problemas sociopolíticos no permitió la gestión debida, y también a veces ya la desconfianza de ciertos entes gubernamentales y no gubernamentales para propiciar un convenio o un presupuesto que era factible para las obras. ¿Cuál es el presupuesto actual que manejan ustedes? Nosotros tenemos un presupuesto actual de 4.700.000. Eso se ha canalizado en obras de inversión, nuevos proyectos que tenemos, pero también estamos pagando una deudas que tenemos desde el 2002 hasta el 2009. Hemos canalizado de 70 a 80 mil dólares que se paga mensualmente en deudas de obras de arrastre y proyectos. Es decir, que no les queda mucho margen en cuanto al presupuesto, al manejo presupuestario. Así es, y esa es la razón por la que nosotros hemos hecho convenios con ONGs, hemos hecho convenios con el gobierno provincial, con diferentes ministerios, para que podamos en algo ir solucionando las necesidades básicas, por sobre todo de nuestro cantón. Ahora, si usted le dice a cualquier ciudadano del Ecuador o del exterior que no conoce el cantón, le dice, quiero conocer, pero ¿qué le indica a usted? ¿Qué va a haber en el cantón? Bueno, nuestro cantón, le manifestaba desde el inicio, aparte del problema sociopolítico que ya no existe, ya no hay, porque toda la población solidariamente nos hemos unido, estamos trabajando con organizaciones, instituciones. Nuestro cantón ofrece todas las maravillas que puede tener, no todos los cantones, yo diría, uno de los privilegiados es nuestro. Tenemos ahora sobre todo, por ejemplo, una producción altísima de lo que es la manzana, unas 47 hasta 50 variedades que disponemos en nuestro cantón. Tenemos también una vialidad que está en muy buen estado para quienes quieran conocerlo. Estamos nombrados o declarados como patrimonio cultural. Es una ciudad patrimonio cultural. 2000, sí, estamos restableciendo todo lo que es patrimonio cultural en nuestro cantón, y yo creo que es uno de los cantones más lindos de la Azuay. Ahora, hay un tema también que es importante, según lo escribe David Samaniego, quien es un editorialista del diario El Universo, sostiene que más allá de un libreto importante, es destacado considerar que Sixic es cuna de ancestrales asentamientos humanos, 8.000 años antes de Cristo. Así es, bueno, un saludo muy especial para el doctor Samaniego, un sixeño maravilloso que hemos tenido a nivel nacional e internacional, donde siempre nos ha estado promocionando todo lo maravilloso de Sixic. Él siempre ha sido parte, es más, es uno de los sixeños altamente considerados a nivel nacional e internacional. Como él, claro que tenemos muchos más, justamente tenemos todas las intelectualidad, él destaca y siempre ha destacado todas las potencialidades de Sixic. Yo creo que en este ocaso que tuvimos de nuestro cantón, no se ha podido derribar, digamos, en su totalidad, sino más bien esto nos ha hecho que avancemos con más proyectos, con más... Ahora también hay otro dato que es interesante, que están ustedes participando para el récord Guinness, no sé si continúan con la elaboración de un sombrero de paja toquilla de 3 metros. No es de 3 metros, ¿O de cuánto? es de 8. 3 metros tiene la plantilla. Ya. Nosotros
al inicio de la administración hubo la petición de un sixenio llamado D'Angelo Fajardo, que decía: Aramita ya llegó a la alcaldía, es necesario que nos hagamos conocer en todo lo que es la máxima artesanía, que como artesanía les ha hecho que familias enteras vivan de lo que es el sombrero de paja toquilla. Esto se ha dado mayor impulso a las compañeras, que son un número más o menos de 800 personas, y fue a través de, como alcaldesa, que les hice la propuesta en aquel tiempo de administrador, el licenciado René Carpio. Hicimos los contactos, se comenzó el trabajo, un trabajo que duró sobre los 3 meses. 3 meses. Tuvo un valor de inversión sobre los $4.000. Todavía sigo en deuda porque tenía que correr con todo lo que es gastos de ellas. Pero están en el concurso todavía. Ya hemos apostado, hemos mandado a todas las instituciones para que se considere uno de los Guinness a nivel de Ecuador. ¿Y qué respuesta han tenido todavía? Todavía no tenemos respuesta, estamos en esa esperanza y aspiramos a que ustedes que están dentro del gobierno también nos apoyen, porque esto es algo que nos ha hecho crecer muchísimo. El sombrero ya es un símbolo de es un símbolo de nuestra Ahora, a propósito, ¿cuál es la relación o cómo es la relación que tienen ustedes con el gobierno nacional? Justamente el hecho de participar en este evento con el presidente y todo su gabinete, ¿cómo es la relación? ¿Cómo es el trabajo con el gobierno? Bueno, nosotros desde un inicio confiamos y seguimos confiando en él. Yo he sido parte de la Revolución Ciudadana y como tal siempre estoy al frente. Yo creo que una mejor constitución con todos los derechos que tenemos, que nos ofrece una constitución así, el derecho al buen vivir, el derecho a lo que es la salud gratuita, el derecho a que no esté en manos privadas el agua, que ahora es mal entendido por algunos indígenas. Sin embargo, nosotros estamos conscientes de que al gobierno le consideramos mucho más allá y pensamos que con él vamos a surgir, avanzar y estamos dentro de la barca. Muy bien, le agradezco mucho por su tiempo acá justamente en Unción TV y por esos importantes testimonios respecto a esta ciudad tan cálida como Siksik. Muchísimas gracias a usted y esperamos que nos visite, sobre todo a Chopchi, en donde tenemos todo lo que es arqueología, Xabalula, tenemos el baño del Inca, cosas muy lindas que esperamos que ecuatorianos y ecuatorianas y también quienes no lo son nos visiten en este turismo arqueológico que nos caracteriza como sixeños. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Aramita Jiménez, alcaldesa de Siksik, ha conversado con nosotros aquí en El Ciudadano TV. Continuamos con más información con Karina aquí en esta oportunidad. Después del último corte conoceremos cuáles son las incidencias que las protestas indígenas en contra del proyecto de ley de recursos hídricos dejan en la provincia de La Suay. Nos acompañará Juan Pablo Martínez, miembro del Foro Regional del Agua. Ya regresamos. En la provincia de La Suay el proyecto de ley del agua ha sido ampliamente discutido, inclusive desde el año de 2008 se han conocido algunos elementos cuando Senagua ha presentado las diferentes propuestas que están siendo analizadas, no solamente en la Asamblea, sino también discutidas en diferentes grupos y sectores de la comunidad. Y aquí en La Suay es una de ellas. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a Juan Pablo Martínez, el representante del Foro Regional del Agua de La Suay y Cañar, un espacio de análisis, diálogo y discusión de diferentes actores. ¿Cuál es su criterio respecto a cómo ha venido evolucionando este proyecto de ley y cómo la comunidad se ha ido insertando en el mismo? Ha habido varios momentos de discusión de las distintas versiones de la propuesta de ley, que en primera instancia apareció una primera versión en el 2008 y que se pudo conocer. A partir de ahí se han ido generando varios momentos de discusión desde distintos actores, desde las organizaciones de agua, desde el ¿Y cómo espacio se han ido involucrando los diferentes sectores acá en Azuay y Cañar? Ahí hemos tenido, al menos desde el espacio del Foro Regional del Agua de Azuay y Cañar, varios momentos de discusión juntamente con los sistemas comunitarios de agua potable y de riego de Azuay y Cañar, pero también hemos hecho momentos de discusión y de diálogo con espacios como el Gobierno Provincial de La Azuay
El año pasado, por ejemplo, cuando la Mesa de Soberanía en septiembre del año pasado hizo un evento de socialización de la ley y de recojo de propuestas, desde el foro regional en coordinación con el gobierno provincial supimos presentar una propuesta de artículos alternativos a la versión de ese momento que se daba, ¿no? Y esos artículos de esas propuestas que han recogido han sido incluidas en las versiones diferentes que han ido apareciendo posteriormente. Yo diría que en buena medida se han podido recoger artículos que se han propuesto desde acá o desde las juntas de agua, con las que normalmente colaboramos desde el foro regional. Por ejemplo, todo lo que corresponde al capítulo sobre gestión comunitaria, creo que es desde el artículo 190 en adelante, recoge las propuestas que se han discutido. Sin embargo, hay otras que no se han recogido. Claro, es difícil que sí, todas las propuestas sean incluidas. Ahora, ¿a usted le da la sensación de que pese a que ha existido un amplio debate, un amplio análisis, ha faltado todavía espacio? ¿Ha faltado tiempo? Y yo creería que ha faltado mayor detalle en la difusión de los contenidos de las distintas versiones de la ley. Se está discutiendo los grandes temas, pero el detalle de los artículos que creo que, son importantes para realmente conocer la dimensión de lo que se está trabajando en la propuesta de ley y de los detalles de cada uno de los artículos, creo que eso no ha sido suficiente y creo que eso es un punto que hay que desarrollarlo de ahora en adelante si se quiere avanzar en lograr consensos para que la ley que salga sea condescendiente con el marco constitucional y las aspiraciones de los distintos actores del agua, ¿no? Ahora, sin duda que estamos entrando en otro proceso en este momento, pero antes de entrar en ese que políticamente sería viable, un poco hablemos de los que llaman los sectores políticos indígenas y el mismo gobierno los nudos críticos, es decir, cuáles son los temas en que no se han puesto de acuerdo la dirigencia indígena, el gobierno nacional y los diferentes sectores políticos de la Asamblea Nacional. El control, el manejo, la soberanía del agua, ¿bajo quién, cómo debe estar regulado? Ahí creo que hay que tomar en cuenta lo que dice la Constitución, se habla de una autoridad única del agua. Y desde nuestro punto de vista, esta noción de autoridad única del agua no está inscrita en una sola persona, más bien hay que verla en el ámbito de un sistema nacional de autoridad. ¿Pero la autoridad es el Estado? Sí, en este sentido, hasta ahora lo que ha venido pasando es que esta noción de autoridad del agua ha estado dispersa, por lo menos 11 instituciones tienen que ver con el agua. Y lo que ha sido una demanda en el foro regional y en el foro nacional es cómo avanzamos a una autoridad única del agua, entendida como una institucionalidad que ejerza la soberanía, la regulación, la generación de las políticas públicas. Porque la experiencia que usted ha visto durante todo este tiempo, antes de entrar en el debate político en el país, ¿cuál ha sido? Es decir, ¿cómo se ha manejado esa autoridad? La autoridad creo que hasta ahora, de la forma en la que se gestiona el agua, hasta ahora sigue estando dispersa. Entonces es necesario que avancemos a esta noción de autoridad única que pueda aglutinar los distintos usos del agua, pero también la regulación de los distintos actores que están en contacto o hacen gestión del agua. Y ahí la Constitución dice que el Estado tiene la rectoría de la gestión del agua a través de la autoridad única del agua. Entonces el Estado con un control fuerte, pero con la participación de diferentes sectores del país, no solamente sectores indígenas o campesinos. Sí, ahí creo que hay que considerar que en torno al agua existen distintos actores, los actores campesinos, los actores indígenas, los gobiernos locales que tienen competencias, los usuarios de los servicios públicos. Entonces es necesario que esa gestión del agua reconozca a estos actores de la sociedad civil, por llamarlo así, pero que también se reconozca la necesidad de contar con una autoridad nacional del agua y que esos dos tipos de actores puedan hacer una gestión lo más democrática al amparo de lo que dice la Constitución, que la gestión del agua es pública o comunitaria en este país a partir del 2008. Con la posibilidad de que esto se siga extendiendo, es decir, que la Asamblea establezca diferentes consultas, consulta prelegislativa a los diferentes sectores, comunidades y juntas del país. ¿Usted ve viable que eso se pueda ser efectivo ya para tener un proyecto consensuado en el país? Sí, yo creo que en la medida que se pueda dialogar, que se pueda ubicar al detalle los contenidos de la propuesta de ley, es posible que se puedan llegar a acuerdos que finalmente hagan
que la nueva gestión del agua, primero, esté amparada bajo el marco constitucional y segundo, reconozca a los distintos actores del agua. Yo quiero insistir que los actores del agua en el marco de la Constitución plantean que la gestión del agua es realizada o es mejor dicho pública. Eso significa que tiene competencias ahí los gobiernos autónomos descentralizados del Estado central y al otro lado la gestión es comunitaria, es decir, los sistemas comunitarios de agua potable, los de riego, las comunidades y las nacionalidades. ¿Usted cree que en su momento determinado esta discusión se ha ido ya más allá de lo técnico a lo político? Sí, desde mi punto de vista es evidente. Yo creo que hay que reconocer que el agua tiene un valor político y también es un espacio o un campo de disputa política de los distintos actores y eso creo que se evidencia muy bien en lo que estamos viviendo en este momento. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, como nosotros lo decimos, ¿conoce a ciencia cierta lo que significa, lo que representa el agua? Yo creo que todos estamos en contacto de manera permanente con el agua. Sin embargo, por ese contacto permanente no le damos la importancia del caso. Yo creo que poder desarrollar y ajustar lo que significa el derecho humano al agua, por ejemplo, que quiere decir que ninguna persona, por ninguna condición ni política, ni étnica, ni económica, ni social, se le podría negar el acceso al agua. Yo creo que esas dimensiones son importantes de trabajadas y entendidas a nivel del conjunto de los ciudadanos para que logremos verdaderos procesos de participación en la gestión del agua y no solamente es que esté inscrita alrededor de uno o dos actores en el manejo del agua. Ahora, es importante entonces para el país contar con una regulación clara, con una regulación que permita saber quién es el que mantiene o el que maneja la competencia, quién es la autoridad sobre el manejo del agua. Es importante mantener esto porque otros sectores han dicho que entonces en todo caso quedemos como estamos, es decir, sin una ley fuerte que pueda regular justamente su uso y su manejo. Sí, yo creo que eso es los peligros que están de por medio en esta discusión de seguir manteniendo el mismo status quo de la gestión del agua que ha estado caracterizada en estos últimos 20 o 25 años por una debilidad evidente del Estado que no regulaba nada en materia de agua o regulaba muy poco. Y entonces yo creo que a pesar de las divergencias que existen, es necesario que lleguemos a contar con una nueva ley de recursos hídricos que establezca de manera clara las competencias que le corresponden a lo público, tanto lo nacional como lo local, pero también a los actores comunitarios y a los usuarios del agua. Es necesario que recuperemos lo que decimos acá, el gobierno público del agua, donde se establezca de manera bastante clara las competencias que le corresponde a cada uno, porque seguir manteniéndonos en este estado de un modelo de gestión que ha estado caracterizado, insisto, por la debilidad del Entonces, para usted Estado, sí es importante posible que el Estado fuerte sea el que justamente regule, maneje, controle el uso, el manejo del agua, no solamente que sea en manos privadas o que simplemente no se lo haga. Es que la Constitución plantea, claro, o sea, es la gestión del agua en este país a partir del 2008 que se aprobó la Constitución, dice, es pública o comunitaria, ¿sí? Y entonces eso creo que es necesario de fortalecerlo, de detallarlo y de acordarlo. Yo creo que los modelos de gestión en donde un Estado está débil en su posibilidad de regulación y que no establezca los mecanismos de participación, de concurrencia y de coordinación con los otros actores comunitarios de la sociedad civil o con los gobiernos locales, si no se establecen esos mecanismos claros, vamos a seguir estando en una gestión bastante débil del Estado y que creo que eso es lo que no queremos. Yo creo que tampoco es lo que queremos es volver a un Estado al estilo de los años 70, que todo lo hace, que todo lo regula, que todo lo maneja. Pero que tampoco no lo hacía nada. Sí, necesitamos, insisto, mantener un sistema de gestión que reconozca a los actores. La gestión comunitaria en este país, por ejemplo, tiene por lo menos una experiencia de 40 años que es necesario reconocer y de fortalecer, pero es necesario también que para avanzar en esta nueva gestión del agua, que contemos con un Estado con una capacidad de regulación, con una capacidad de coordinación, de generación de políticas públicas, de financiamiento y sobre todo de velar que los derechos que están constitucionalmente establecidos, como el derecho humano al agua, pueda ser cumplido por todos los actores. Muy bien, muchas gracias por su presencia aquí en el Ciudadano TV. Queremos agradecer a Juan Pablo Martínez. Él es representante del Foro Regional del Agua, tanto para Azuay como la provincia de Cañar. Vamos a continuar con más información con Karina aquí en el Ciudadano TV.
Gracias amigos por permitirme entrar a sus hogares a través del Ciudadano TV. Recuerde que el Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3, hoy a partir de las 14 horas 30 minutos y a las 19 horas, además por el canal 23 de Teleandina en Quito a las 11 de la noche y también a través del canal 25 Unción Televisión en Cuenca y en el Azuay. Gracias también Marco Antonio por compartir contigo. Gracias a ti Karina, muy gentil, y a ustedes también felicidades, un abrazo y hasta la próxima oportunidad.